Hola a todos, soy el doctor Rubén García Garza y el día de hoy les presento con mucho gusto este examen de histología que corresponde a los capítulos del 1 al 5. Los capítulos comprenden el capítulo 1, que sería la célula, capítulo 2, tejido epitelial, 3, tejido conectivo, 4, el epitelio glandular y 5 sería cartílago y hueso. Esos son los capítulos que vamos a abordar en este video. La dinámica va a ser muy similar a la que tenemos en cada una de las preguntas que están al final de los videos que hemos publicado. Sin embargo, en este caso solamente les voy a presentar la imagen. En algunos casos ya viene señalada la estructura, o en otros casos yo mismo la voy a señalar en el momento. Incluso puede ser que ya sea varias imágenes en una misma diapositiva, o que incluso de una misma diapositiva o de un conjunto de imágenes yo pueda preguntar varias cosas para reforzar un poquito el conocimiento, ¿no? La idea es probarnos. Les doy algunos 5 segundos entre pregunta y respuesta. Yo sé que en algunas ocasiones puede no ser suficiente, por eso les voy a pedir que pues pongan pausa al video, contesten la pregunta y luego le vuelvan a poner a reproducir para saber si la respuesta que ustedes pusieron pues era la respuesta correcta. Les recomendamos tener lápiz y papel a la mano para que puedan anotar en caso de que sean varias preguntas simultáneas. Empezamos con este video de histología. La primera pregunta sería la siguiente: ¿a qué organelo corresponde el que predomina en esta imagen? Y bueno, la respuesta sería el retículo endoplásmico liso. Recordemos que son un conjunto de tubos de membrana que no tienen ribosomas, ¿no? Es una característica. La siguiente pregunta sería: ¿cuál es la función principal de este organelo? Y bueno, pues la respuesta sería la detoxificación o la síntesis de lípidos o de hormonas esteroideas en las células que tienen la función de producir, por ejemplo, hormonas esteroideas, como la célula de Leydig u otra de las del sistema endocrino, de las cuales provienen del colesterol. Pues hay abundante retículo endoplásmico liso, ya que esta es la función principal, o incluso en el hígado para la detoxificación también se presenta este organelo muy desarrollado en ese tipo célula. En este caso, la pregunta sería: ¿en qué fase en qué subfase de la mitosis se encuentra esta célula que se presenta? La respuesta sería en la metafase. Si se fijan, estos serían los cromosomas. Este es el uso mitótico. Son los cromosomas y se encuentran alineados en el ecuador, lo que corresponde a la metafase. Otra pregunta de esta imagen es: ¿qué nombre recibe esta estructura completa? Esta de aquí. Y bueno, pues la respuesta sería el centro organizador de microtúbulos, que recordemos que son dos centriolos, ¿sí? Estos son dos centriolos, y que a partir de aquí surgen estas estructuras, que sería la siguiente pregunta: ¿qué nombre reciben estas estructuras, estas pequeñas líneas que estamos viendo aquí? Y bueno, pues la respuesta es microtúbulos. Ahora una pregunta un poco más compleja. Menciona los 3 tipos de microtúbulos que se encuentran en el uso mitótico. Y bueno, pues las respuestas son los astrales, que serían los que están en esta parte hacia la membrana, que lo anclan aquí a la membrana celular. Serían los cinetocóricos, que van hacia los cromosomas, y los interpolares,
que unen a los de un lado con los del otro lado. Recordemos que tenemos la profase, la metafase, que sería este caso, la anafase en donde se empiezan a separar, la telofase donde está cada uno en su polo y la citocinesis en donde ya pues está la división celular. Hago hincapié en esto porque si ustedes pueden ver el capítulo 1 de Célula, abarca muchísimas cosas y no tuvimos tiempo para enfocarnos en mitosis y meiosis, en las partes interesantes. Por eso estamos haciendo estas preguntas para de alguna manera en eso guiarlos en lo que es importante para este pequeño tema que en muchos lugares pues no se ve, pero bueno, lo quisimos tomar en el caso de las preguntas. Seguimos. ¿Qué nombre recibe el organelo que se encuentra aquí señalado? Y bueno, pues la respuesta es la mitocondria. Otra pregunta de este organelo sería, pues, ¿cuál es su función principal? La respuesta sería, pues, producir energía en forma de ATP. Esa es su función principal. ¿Qué nombre reciben estas estructuras? Estas de aquí. Aquí hay una, aquí hay otra. Y la respuesta son crestas. Estamos en las crestas mitocondriales. En este capítulo que les mencionaba, el capítulo 1, pueden ver todas las partes: membrana mitocondrial externa, interna, espacio intermembrana, las crestas, la matriz mitocondrial y algunos acúmulos de calcio que se pueden observar en la mitocondria. Muy bien, continuamos. ¿Qué nombre recibe la estructura señalada? Y bueno, pues la respuesta es centriolo. ¿Cómo identifico yo un centriolo? Bueno, primero estas son microtúbulos. Aquí hay 3 microtúbulos, son triadas, ¿sí? Y si los contamos, deberían ser 9 tripletes. Más bien se les llama tripletes de microtúbulos. Y estos 9 tripletes de microtúbulos forman un centriolo, que puede formar parte del centro organizador del microtúbulo, de la base de algunos cilios, flagelos, etc. Y bueno, pues nada más, ¿no? Aquí serían proteínas, incluso los podemos clasificar con letras, los llamamos el A, el B y el C, ¿no? Si quieren ver más detalles, pues lo pueden revisar en el capítulo 1. En la siguiente imagen, esta nos ubicamos, esta es una luz. Por aquí tenemos una microscopía electrónica que nos está señalando estas estructuras. ¿Qué nombre reciben estas estructuras? Bueno, las respuestas son microvellosidades. Son proyecciones digitiformes en la parte apical de la membrana de la célula. Aquí solamente se vería un pedacito de la célula, ¿no? Y estas estamos viendo muchísimo aumento porque es una microscopía electrónica. La otra pregunta sería, ya sabemos qué son microvellosidades. La siguiente pregunta podría ser, ¿cuál es su función? Y la respuesta es aumentar la superficie de absorción. No es lo mismo tener membrana que absorbe de aquí a aquí a tener en esta misma área toda esta membrana, ¿no? Por lo tanto, aumentó su superficie de absorción, ¿sí? Cada una de estas lo aumentaron. ¿Qué tipo de filamentos le da sostén o forma el núcleo de esta estructura? Ya sabemos que es una microvellosidad. ¿Quién lo forma? ¿Qué tipo de filamentos? Y la respuesta son los filamentos delgados de actina. Los filamentos delgados de actina forman parte del citoesqueleto y pues le dan sostén a estas microvellosidades que ya dijimos que aumentan la superficie de absorción. Y uno de los ejemplos donde lo podemos ubicar pues sería en el intestino, tanto en el delgado como en el grueso, aumentando la superficie de absorción. Otra pregunta de esta imagen sería,
¿qué nombre recibe esta estructura o esto que estamos viendo? Bueno, y la respuesta es el glucocáliz, el cual tiene como función, pues, ayudar al reconocimiento y protección celular. Es el glucocáliz, que serían glucolípidos y glucoproteínas. La siguiente pregunta, ¿qué nombre reciben estas estructuras que se observan en la imagen? Y la respuesta es cilios. Estamos observando cortes transversales de cilios que están compuestos por, si se fijan, deben de ser 9 dobletes de microtúbulos y un par central. Estos serían los cilios, que son estructuras móviles, las cuales sirven para movilizar partículas, para barrer el moco, por ejemplo, en el caso de la tráquea, o movilizar al ovocito en el caso de las trompas uterinas. Esa es la función de los cilios. Estamos viendo un gran aumento, estamos viendo microscopía electrónica de transmisión y bueno, pues es en un corte transversal. La siguiente sería, ¿cuál de los siguientes epitelios recubre la luz del uréter y la vejiga? Podemos hacer otra pregunta en esta misma imagen antes de dar la respuesta y sería, ¿cuál de los siguientes epitelios recubre la luz del esófago? Y bueno, pues la respuesta en la siguiente, el que recubre a la uretra y la vejiga es el D, que está señalando o que nos está mostrando un epitelio de transición, ¿sí?, caracterizado por estas células abombadas con una pequeña cúpula en la parte apical. Esta es la primera respuesta. Y la segunda respuesta, ¿cuál era el epitelio que recubre al esófago? Es la respuesta A. La A corresponde a un epitelio, esta es la luz, todo esto es el epitelio, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, por lo tanto está en el esófago, a diferencia de este que es un epitelio plano estratificado y esto es queratina, ¿sí? Y bueno, en este caso es una pequeña luz y aquí vemos un epitelio cúbico estratificado que es característico de los conductos de las glándulas sudoríparas. En la siguiente imagen, la pregunta sería, ¿qué tipo de epitelio se muestra en esta imagen? Cabe mencionar que esta es una tinción compás, probablemente compás, puesto que vemos este color en estas células que normalmente se ven pálidas o se ven sin tinción, pero aquí sí se ven con tinción, ya que es una técnica especial. Nada más consideren eso. ¿Qué tipo de epitelio estamos observando? Bueno, pues es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, alternando con células caliciformes. Recordemos que normalmente con HIE las células caliciformes las vemos blancas, en este caso pues son positivas a la reacción del ácido periódico de Schiff. La siguiente pregunta en esta imagen, ¿en dónde podemos encontrar este epitelio? Y la respuesta sería, pues, la más común en la tráquea, ¿no? Es parte de las vías respiratorias, es sobre todo la tráquea y los bronquios, y por eso recibe el nombre de epitelio respiratorio. La siguiente pregunta sería, ¿cuál de los siguientes recubre la luz del intestino delgado? Y la respuesta a esta pregunta es el inciso B, que corresponde a un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades
alternando con células caliciformes, que son estas que están aquí. La siguiente pregunta sería, ¿cuál de los siguientes se denomina epitelio de transición? Y la respuesta es el inciso C, en donde estamos observando este epitelio, donde tiene estas células abombadas con estas cúpulas que ya habíamos comentado, que son las placas de membrana que aumentan la capacidad de distensión, que esta es la principal función de este epitelio y que también recibe el nombre de urotelio o epitelio de transición, cualquiera de las dos. La que sigue sería en esta misma imagen, ¿cuál de las siguientes recubre la luz de la vagina? Y bueno, pues la respuesta es la letra A. Es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. En la imagen anterior habíamos preguntado por el recubrimiento de la luz del esófago, pero recordemos que este epitelio no nada más está en el esófago, sino están en diversas partes, entre las cuales se encuentra pues la vagina. En el capítulo 2 de tejido epitelial pueden ver un cuadro en donde se menciona cada una de las ubicaciones de los epitelios que vamos a ver. ¿Qué nombre recibe el epitelio que se observa en la imagen? Bueno, la respuesta es un epitelio plano. Ven la forma del epitelio estratificado porque tiene dos o más capas, obviamente son más de dos, y no queratinizado porque no tiene queratina. Epitelio plano estratificado no queratinizado es el nombre completo y correcto de este tipo de epitelio. ¿Qué nombre reciben estas estructuras que estoy señalando? Y bueno, pues la respuesta es estereocilios. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué nombre recibe este epitelio en general? Y bueno, pues la respuesta es un epitelio cilíndrico por su forma, pseudoestratificado, si ven cómo parece que todas las capas están como revueltas, ¿sí? Una sobre la otra, epitelio cilíndrico pseudoestratificado, estereociliar. Que en el capítulo correspondiente al tejido epitelial habíamos visto que podíamos diferenciar a las microvellosidades de los cilios de los estereocilios, ¿no? Y esta es una de las características, el largo de estas estructuras con respecto a este aumento que estamos viendo, pues es correspondiente al estereocilio. La pregunta siguiente, vamos a preguntar entonces una ubicación de este tipo de epitelio. ¿Dónde se encuentra ubicado? Y bueno, pues el epitelio es un epitelio plano, estratificado, queratinizado y se encuentra localizado en las palmas y en las plantas. Por ejemplo, la pregunta podría decir, ¿cuál de los siguientes epitelios se localiza en las palmas y plantas? Entonces la respuesta sería la B. O ¿cuál de los siguientes epitelios se localiza en el epidídimo? Sería la A. El epitelio cilíndrico pseudoestratificado estereociliado es característico también del epidídimo. En esta imagen estamos observando una técnica de PAS del ácido periódico de Schiff. Por lo tanto, las estructuras que tengan moco o las membranas basales se van a ver en color magenta. Normalmente este tipo de celular se ve pálido cuando usamos HY, nada más para ubicarnos. Y la primera pregunta sería, ¿qué nombre reciben esas células que están señaladas? Y la respuesta es células caliciformes, ¿sí? Vemos que son PAS positivas por el moco y vean cómo este núcleo es como una pirámide, un triangulito invertido que es muy característico de esta célula. La siguiente pregunta es ¿qué nombre reciben estas estructuras que estoy señalando? Bueno, la respuesta es microvellosidades. Ahora la última pregunta
o la penúltima pregunta para hacer una más, sería ¿qué nombre recibe este epitelio? Todo el epitelio, ¿qué nombre recibe? Y bueno, pues el nombre del epitelio es cilíndrico por su forma, simple porque tiene una sola capa de células con microvellosidades alternando con células caliciformes. Y la última pregunta es dónde podemos encontrar este tipo de epitelio. Y bueno, pues el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades alternando con células caliciformes lo podemos encontrar en el intestino delgado o en el intestino grueso. Aquí pudiéramos decir que es intestino delgado por una razón, por el número de células caliciformes. Generalmente, cuando estamos viendo intestino grueso, la cantidad de células caliciformes se hace mucho mayor. Cuando vemos más cilíndricas con microvellosidades que caliciformes, lo más seguro es que estemos en un corte de intestino delgado en cualquiera de sus ubicaciones. Y cuando vemos más células caliciformes, como que un poquito más abundantes, pues estamos hablando de un intestino grueso. Eso es lo más probable, aunque ya si vemos el corte, pues veríamos otros detalles para poder determinar qué es o qué no es. En la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes mecanismos de secreción corresponde a la glándula sebácea? Otra pregunta de esta misma imagen sería, ¿cuál de los siguientes mecanismos de secreción corresponde a la glándula mamaria? Y bueno, pues la primera pregunta era ¿cuál de los mecanismos de secreción corresponde a la glándula sebácea? Y la respuesta es A. Este es el mecanismo de secreción holócrino, donde toda la célula muere y forma parte de la secreción. Y la segunda pregunta era ¿cuál de los siguientes mecanismos de secreción corresponde a la glándula mamaria? Y bueno, la glándula mamaria tiene un mecanismo de secreción apócrina en donde un fragmento de la célula se desprende y forma parte de la secreción. Esta es holocrina, esta es apócrina y nos queda esta sección que es merocrina, en donde la célula solamente vierte su secreción por exocitosis, ¿sí? Y es en la mayoría de las glándulas las cuales tienen este mecanismo de secreción. Muy bien. La que sigue. ¿Cuál de los siguientes tipos de glándulas aquí representadas se clasifica como tubular simple enrollada y cuál se clasifica como acinar simple ramificada? Tenemos dos preguntas. Tubular simple enrollada, ¿cuál de estas es la tubular simple enrollada? ¿Y cuál de estas es la acinar simple ramificada? Y bueno, la respuesta sería la letra C. En la primera, esta es la glándula tubular simple enrollada que corresponde a la glándula sudorípara. Es un ejemplo de tubular simple enrollada. Y la segunda pregunta es acinar simple ramificada. Es el inciso A, que la glándula sebácea, que como ya vimos en la pregunta anterior, es una glándula exócrina con mecanismo holócrino, en donde toda la célula muere y forma parte de la secreción. En esta pregunta señalamos esta porción y esta para preguntarles cómo se clasifica esta glándula. Y la respuesta es glándula tubular simple ramificada. Tubular por su forma, simple porque ya sabemos que el conducto no se ramifica y ramificada porque la porción secretora se ramifica. Esto lo vemos más a detalle en el capítulo de epitelio glandular para que si hay dudas en cuanto a las clasificaciones de las que hemos estado nombrando, si no la recuerdan o no se la saben, lo puedan ver con un poco más de detalle en este capítulo y reafirmar mejor los conocimientos. También al final de este capítulo hay preguntas sobre este tema de epitelio glandular, así como de cualquiera de los 20 capítulos
que subimos en los diferentes videos de histología. Otra pregunta que podríamos hacer, si ya estamos viendo esta glándula tubular simple ramificada, un ejemplo en donde podemos encontrar este tipo de glándula. Y la respuesta es en estómago. De hecho, este es un corte de estómago. A estas alturas no esperamos que usted identifique que es un corte de estómago, sino que se sepa en teoría dónde están las glándulas tubulares simples ramificadas. Así que cada glándula que usted vea, tubular simple, acinar simple, tubular simple ramificada, tubular simple enrollada, tubuloacinar compuesta, acinar compuesta, etc. Todas las que usted vea, tiene que saber primero pues cómo se observan, pero también en teoría dónde se localiza o dónde podemos encontrar cada una de ellas. En este caso pues la respuesta es estómago. La siguiente pregunta es ¿cómo se clasifica morfológicamente esta glándula? Ya lo habíamos preguntado anteriormente, vamos a ver si queda claro. ¿Cómo se clasifica morfológicamente a esta glándula señalada? Y la respuesta es una glándula acinar por su forma, simple porque el conducto no se ramifica y ramificada porque la porción secretora que viene siendo esta se ramifica. Es una glándula acinar simple ramificada. El ejemplo de la acinar simple ramificada es precisamente esta que se denomina glándula sebácea y, como dijimos anteriormente, de mecanismo de secreción holócrino. Vamos a aprovechar esta imagen para preguntar qué tipo de tejido conectivo estamos viendo. ¿Cómo se clasifica específicamente? Bueno, este es un tejido conectivo que se clasifica como denso, puesto que hay más fibras, que son estas rosas, que espacios de sustancia fundamental, por eso se llama denso, e irregular, puesto que las fibras siguen diferentes direcciones. Es un tejido conectivo denso, irregular. Si le preguntáramos dónde lo podemos encontrar, pues uno de los lugares es en la dermis reticular, donde precisamente estamos observando esta glándula sebácea que está asociada a un folículo piloso. La siguiente pregunta, ¿qué nombre reciben las células señaladas? La respuesta es fibroblastos. Estas células que estamos viendo, alargadas, fusiformes, son fibroblastos. La siguiente pregunta podría ser, ¿cuál es la función de las células señaladas? Y la respuesta es producir fibras de colágeno. En esta pregunta vemos dos tipos de tejido conectivo. Estamos viendo este a su lado izquierdo y este a su lado derecho. La pregunta sería ¿cómo se clasifica al tejido del lado izquierdo y cómo se clasifica al tejido del lado derecho? Y bueno, pues la respuesta es que este del lado izquierdo se clasifica como tejido conectivo laxo porque hay muchos espacios de sustancia fundamental, pocas fibras, y este se clasifica como denso. Y si fuéramos más específicos en ambos, diríamos este es un tejido conectivo laxo abundantemente celular y este es un tejido conectivo denso irregular, ¿sí? Por la disposición de las diferentes fibras. Si les preguntara cuál de los siguientes se localiza o se ubica o lo podemos encontrar en la lámina propia del intestino delgado, ¿cuál dirían? ¿El del lado izquierdo o el del lado derecho? Y bueno, pues lo que diríamos sería el lado izquierdo, que es el tejido conectivo laxo abundantemente celular, se encuentra en la lámina propia del intestino delgado, entre otros lugares, pero para ubicarnos, cuando nosotros vemos el epitelio, vemos la luz, vemos el epitelio, está su membrana basal y debajo de la membrana basal, ahí está el tejido conectivo, que en este caso se denomina lámina propia. Ahora tenemos un conjunto de imágenes. Si ustedes se fijan en esta composición de imágenes,
se puede preguntar acerca de la función o del nombre de cualquiera de estas células. Por eso es importante conocerlas, es importante saber cuál es cuál y qué función tiene. Por ejemplo, ¿qué nombre recibe esta célula? O la otra pregunta en esta misma sería, ¿cuál es la función de esta célula señalada? Y le señalo esta o esta, que son la misma. Y bueno, pues esta célula es una célula plasmática. ¿Cuál es la función de la célula plasmática? Sería la siguiente pregunta. Y la respuesta es producir anticuerpos, ¿sí? Produce anticuerpos. En este caso son las células de los leucocitos. Este es el neutrófilo, este es el monocito. Les podría preguntar a qué nombre recibe esta célula, o esta o esta. La pueden resolver C, D, C, E y D. Vamos a hacer en ese orden. La C primero, la E y luego la D. ¿Qué nombre recibe la C? Es un eosinófilo, porque los gránulos se tiñen de manera eosinófila, es decir, de color rojo. El E es un basófilo, porque los gránulos se tiñen color morado, es decir, basófilo. Y la D es un linfocito. ¿Qué nombre reciben estas células? Y bueno, pues la respuesta es células cebadas. ¿Cuál de las siguientes células se tiñe con azul de toloidina? O resalta sus gránulos metacromáticos con azul de toloidina. Y bueno, pues la respuesta sería las células cebadas. Precisamente la tinción con azul de toloidina nos sirve para resaltar los gránulos metacromáticos, es decir, cambian de color con la reacción de la tinción en las células cebadas, o que también algunos conocen como mastocitos. En la siguiente, ¿cuál de los siguientes tipos de tejido predomina en los órganos linfoides y hematopoyéticos? Y bueno, pues la respuesta es la letra C. En la letra C estamos viendo una imagen de una impregnación en plata, llamamos impregnaciones argénticas, y estamos viendo las fibras reticulares. Las fibras reticulares son las que dan sostén a los órganos linfoides y hematopoyéticos. ¿Qué tipo de colágena predomina en este tejido, o sea, en las fibras reticulares? ¿Qué tipo de colágena es? ¿Cuál sería su respuesta? Y bueno, pues la respuesta sería la colágena tipo 3. La colágena tipo 3 se encuentra en las fibras reticulares. La 1 es la colágena en general, como en estos tres casos. La 2 es en el cartílago, sobre todo en el cartílago hialino y en el cartílago elástico. La 3 es en las fibras reticulares y la 4 en las membranas basales. Véanlo más a detalle en el capítulo de tejido conectivo para que lo repasen con más precisión. Bueno, ¿cuál de los siguientes tejidos se ubica o se lo podemos encontrar en los tendones? Dicho sea de paso, aparte de los tendones, también puede estar en los ligamentos o en las aponeurosis. Y bueno, pues la respuesta es la letra D. ¿Cómo se clasifica? Sería la siguiente pregunta. Bueno, se clasifica como un tejido conectivo denso porque hay más fibras que espacios y es regular, o sea, denso regular. Y cuando nosotros vemos el tejido conectivo denso regular, pensamos en tendones, en ligamentos o en aponeurosis. Eso es lo que normalmente pensamos porque estas fibras sirven para la tensión y si se fijan, aquí todas van hacia una misma dirección, es decir, que soportan la tensión en una sola dirección, a diferencia de esta que es denso irregular, la soportan en varias direcciones. ¿Qué nombre recibe el tejido que se observa en la imagen?
Bueno, la respuesta es cartílago hialino. La siguiente menciona una ubicación de este tipo de tejido. Y bueno, pues la respuesta puede ser varias, puede ser el cartílago de crecimiento, puede ser en el cartílago articular, aunque en el cartílago articular no observamos esta estructura, que ahorita vamos a preguntar cómo se llama, pero también la podemos encontrar en la tráquea o en los bronquios, en el tabique nasal, etcétera, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué nombre recibe esta porción del cartílago hialino? Y pues la respuesta es pericondrio. Este es el pericondrio y dijimos, y acabamos de decir hace unos segundos, que en el cartílago articular no estaba el pericondrio. De hecho, es una característica del cartílago articular que es hialino también, pero que carece de pericondrio. Ahí a veces hacemos una precisión y decimos: el cartílago hialino tiene pericondrio en todas sus ubicaciones, a excepción del cartílago articular. La siguiente pregunta sería: ¿qué nombre recibe este pequeño grupo de células? Y la respuesta es grupo isógeno. Son los grupos isógenos o grupos isogénicos. ¿Qué nombre recibe esta porción de la matriz? ¿Y qué nombre recibe esta porción de la matriz? ¿Y qué nombre recibe esta porción de la matriz? ¿Sí? Les acabo de preguntar tres. 1, 2 y 3. ¿Sí se fijan que hay tres intensidades diferentes de color? Primero esta. ¿Qué nombre recibe? Esta se llama matriz interterritorial. La segunda, que era esta, se llama matriz territorial. Y la tercera es la matriz capsular. Si nos vamos al revés, diríamos que el condrocito se retrae en su laguna, está rodeado de una cápsula, que es la matriz capsular, produce una matriz de cartílago que se llama matriz territorial porque está en el territorio del condrocito. Y este, por ejemplo, tiene su cápsula y tiene su matriz territorial. Y este es su cápsula y su matriz territorial y así. Y ya queda una matriz que está entre las matrices territoriales. No sé si me explique. Y esta se le denomina matriz interterritorial. ¿Sí? Ya tenemos por aquí varias estructuras que señalamos. Aún nos faltan algunas más, pero las pueden consultar a más detalle ya en el video de cartílago y hueso. ¿Qué nombre reciben las estructuras señaladas? Bueno, la respuesta es trabéculas. Estamos viendo trabéculas y por lo tanto, pues sería fácil responder la siguiente pregunta: ¿qué tipo de hueso estamos observando? Y la respuesta pues es hueso trabecular. Estamos viendo el hueso esponjoso o trabecular. La que sigue, vamos a ver varias estructuras. ¿Qué nombre recibe la estructura con la letra D? Sería toda esta de aquí. La respuesta es conducto de Havers. ¿Qué nombre recibe la estructura con la letra C? La respuesta es canalículos. ¿Qué nombre recibe la estructura con la letra B? Sería laguna del osteocito. Y la letra A, ¿qué nombre recibiría o a qué corresponde lo que está señalando la letra A? Y bueno, se llama láminas intersticiales, que están entre estas estructuras, esta estructura completa que recibe un nombre. ¿Qué nombre recibe esta estructura? Y la respuesta es ostiona. Esta es una ostiona, que es el conjunto del conducto de Havers con las láminas concéntricas y que sabemos que es la unidad funcional del hueso. Y esta es otra ostiona y así sucesivamente. Y las láminas que quedan entre ellas se llaman láminas intersticiales o láminas también interostionas. Algunos le llaman de esa manera.
¿qué tipo de cartílago se observa en la imagen? Y la respuesta es cartílago elástico. También les recomiendo que, por ejemplo, en el caso de los cartílagos, hay 3 tipos de cartílagos: hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Y también poder saber en dónde se localiza cada uno de esos 3 tipos de cartílago. En caso que se ponga una imagen con los 3 cartílagos, por ejemplo A, B y C, y que mencione cuál de los siguientes se localiza en la sínfisis del pubis, o cuál en el conducto auditivo externo, cuál en el tabique nasal, saber primero cuáles son por imagen, y segundo, pues saber en dónde están ubicados cada uno de ellos. Y bueno, pues hemos llegado al final de este examen de histología, que corresponde de los capítulos 1 al 5 de nuestros videos. Los invitamos a ver los videos, a darle like, compartir, suscríbanse al canal y bueno, pues recomiéndenos a sus compañeros. En caso que esto les haya sido de beneficio, los invitamos a la página www.sociedadmexicanahistología.com, al Facebook Manual y Cuaderno de Histología. Soy el Dr. Rubén García Garza y pues los espero en el próximo video. Muchas gracias por su atención.